Un fenómeno reciente es la descentralización, el traspaso de la autoridad del gobierno federal a cada estado particular. Bien, en otras circunstancias, esa transición de la autoridad central a la local podría constituir un avance hacia la democratización que comparto, pero el caso es que estas circunstancias abstractas no se dan. Hoy por hoy, arrebatar la autoridad ejecutiva del gobierno federal equivale a dársela a la empresa privada, porque verá, sobre las decisiones del gobierno federal influyen y ejerce cierto control las grandes corporaciones, pero si cedemos la autoridad ejecutiva a los estados, incluso las empresas medianas podrían tener su influencia y enfrentar a los trabajadores de distintos estados, amenazando con trasladar la producción a otra parte y si no se les conceden ciertos beneficios fiscales o de la clase que sean. Así pues, en la coyuntura actual la descentralización es muy antidemocrática y en otros sistemas más equitativos podría ser un gran paso hacia una democracia efectiva, pero esta es una de las cuestiones que no pueden discutirse en el plano abstracto, sustrayéndolas de su contexto social. Por eso me parece absolutamente realista y racional apoyar estructuras a las que en un principio se opone, siempre que con ello se contribuya a alcanzar una situación en la que dichas estructuras puedan cuestionarse con ciertas garantías. Permítame apoyarme en una analogía. A mí me parece fatal que haya policía armada por todas partes. No me gusta esa idea. Pero hace unos años, cuando mis hijos eran pequeñas, había un mapache rabioso que se paseaba por mi barrio y atacaba a los niños. Intentamos deshacernos de él de mil maneras, ya sabe, con trampas psicológicas y cosas así, pero no pudimos. Al final tuvimos que llamar a la policía para que tomara cartas en el asunto. Al fin y al cabo, era mejor que encontrar a tu hijo con la mordedura de un mapache rabioso. ¿Le parece que tan contradictorio? En circunstancias concretas uno puede verse obligado a aceptar y hacer uso de las estructuras que considera legítimas. El caso es que ahora se pasea por allí otro mapache rabioso, uno de grandes dimensiones, las grandes corporaciones, y para protegerse de semejante tirano la sociedad no cuenta con otro medio que el gobierno federal. No es que la proteja muy bien, porque en parte está administrada por las propias corporaciones, pero aunque sea un instrumento limitado, tiene cierto efecto. Bajo la presión popular puede garantizar el respeto a ciertas medidas reglamentarias, como la de reducir los vertidos de sustancias tóxicas peligrosas o establecer un mínimo de asistencia sanitaria. De hecho, cuando el mapache rabioso campa de sus fueros, el gobierno federal cuenta con más de una herramienta para arreglar la situación. Así que, en mi opinión, tendríamos que dejar que el Estado haga lo que pueda. Si consigue deshacerse del mapache, perfecto. Luego ya derrocaremos al gobierno federal. Pero decir, librémonos cuanto antes del gobierno federal y dejar que la tiranía privada arramble con todo, bueno, sería descabellado que un anarquista abogase por algo así, creo yo. De modo que no hay contradicción. En mi opinión, defender estos aspectos de la estructura gubernamental deriva de una voluntad de enfrentarse a ciertas complejidades vitales y tratarlas como tales. Entre otras, el hecho de que ahí fuera se juega muy sucio y si uno le preocupa que el niño de los arrabales de Boston se muera de hambre, que hay gente pobre sin asistencia sanitaria, que algún desaprensivo te tire sus vertidos tóxicos en el jardín o cualquier otra cosa, hay que hacer algo para impedirlo. Ahora mismo no hay más que una institución que pueda hacerlo. Siempre habrá el purista que diga, yo me opongo al poder y punto y estoy en contra del gobierno federal, pero eso a mi entender equivale a desligarse de cualquier interés humano, y no creo que sea una postura sensata ni para el anarquista ni para nadie. 3. El caso español. Si se admite que en general la ideología sirve para enmascarar el interés personal, es natural suponer que los intelectuales, al interpretar la historia o desarrollar nuevas políticas, tenderán a adoptar una postura elitista, diseñando los movimientos populares y la participación de las masas en la toma de decisiones, y subrayando en cambio la necesidad de la supervisión por quienes poseen el conocimiento y la comprensión cabal de lo que, según dicen, es preciso para administrar la sociedad y controlar el cambio social.
La idea no es precisamente original. Uno de los elementos fundamentales de la crítica anarquista al marxismo hace un siglo era el siguiente pronóstico formulado por Bakunin. Según la teoría de Marx, el pueblo no solo debe destruir el Estado, sino también fortalecerlo y ponerlo a la entera disposición de sus benefactores, guardianes y maestros, los líderes del Partido Comunista, a saber, el señor Marx y sus amigos, que procederán a liberar a la humanidad a su manera, llevarán las riendas del gobierno con mano dura, porque el pueblo ignorante debe ser tuteado con firmeza. Instituirán un único banco estatal que administrará toda la protección comercial, industrial, agrícola e incluso científica, y luego dividirán a las masas en dos ejércitos, uno industrial y otro agrícola, bajo el mando directo de los ingenieros estatales, que constituirán un nuevo estrato de privilegiados científico-político. Uno no puede dejar de sorprenderse ante el paralelismo entre esta predicción y la de Daniel Bell, que asegura que en la nueva sociedad postindustrial las comunidades intelectual y científica no solo acapararán el talento, sino que a la larga conformarán la clase que ostenta el prestigio y el estatus social. Abundando sobre el paralelismo, cabe preguntarse si la crítica de la izquierda al elitismo leninista puede aplicarse en condiciones muy distintas a la ideología liberal de la clase intelectual que aspira a ejercer el papel dominante en la administración del estado del bienestar. En 1918, Rosa Luxemburgo pronosticaba que el elitismo del bolchevismo conduciría a una sociedad donde la burocracia seguiría siendo un elemento activo de la sociedad, aunque se trataría entonces de una burocracia roja. De ese socialismo del Estado que Bakunin había descrito años antes como la mentira más vil y despreciable que ha engendrado nuestro siglo, la auténtica revolución social exige una completa transformación espiritual de las masas degradadas por el dominio secular de la clase burguesa. Solo extirpando de raíz sus hábitos de obediencia y servilismo podrá la clase obrera concebir el sentido de una nueva forma de disciplina, la autodisciplina que nace del libre consentimiento. En un escrito de 1904, Luxemburgo vaticinaba que las formas de la organización concebidas por Lenin someterían al joven movimiento obrero a una élite intelectual ávida de poder hasta convertirlo en un títere manipulado por un comité central. En la doctrina elitista bolchevique de 1918 veía un menosprecio a la fuerza creativa y espontánea y autosuficiente de la acción de la masa, que a su entender podría resolver por sí sola los 1001 problemas que planteaba la reconstrucción de la sociedad y llevar a cabo la transformación espiritual que es la presencia de la auténtica revolución social. A medida que las prácticas bolcheviques se endurecían hasta convertirse en dogma, el temor de la iniciativa popular y la acción espontánea de las masas, sin la dirección y un control de una élite designada en tal efecto, pasó a ser un elemento fundamental de la ideología comunista. La hostilidad hacia los movimientos de masa y el cambio social que le escapa al control de las élites privilegiadas es también uno de los rasgos más destacados de la ideología liberal contemporánea. En términos de política exterior, adopta la forma descrita anteriormente, como último apunte de la subordinación contrarrevolucionaria. Me gustaría referirme a un caso que considero crucial para ilustrar esta tendencia particular de la ideología liberal norteamericana, que puede advertirse incluso en la interpretación de los acontecimientos históricos en los Estados Unidos, que puede advertirse incluso en la interpretación de acontecimientos históricos en los Estados Unidos, tuvo una participación más bien marginal y en obras históricas de grandísimo calibre.
En 1666, el Premio Bienal de la American Historical Association a la obra más destacada en el ámbito de la historia europea recayó en Gabriel Jackson por su estudio de España durante la década de 1930. Entre los muchos libros que abordan este periodo, el de Jackson es uno de los mejores, y no pretendo cuestionar que el premio fue merecido. La Guerra Civil Española es uno de los acontecimientos cruciales de la historia moderna, y también uno de los más profusamente estudiados. En él intervienen fuerzas e ideas políticas que han gobernado la historia europea desde la Revolución Industrial. La relación que se mantenía en España con las grandes potencias era, en muchos sentidos, similar a la que se mantienen hoy con ellas los países del tercer mundo. Así pues, en ciertos aspectos los sucesos de la guerra civil preludian lo que el futuro podría depararnos. Cuando las revoluciones del tercer mundo extirpen de raíz las sociedades tradicionales, amenacen el dominio imperial, exacerben las rivalidades entre las grandes potencias y nos aboquen peligrosamente a una guerra que de no evitarse constituirá sin duda una catástrofe definitiva de la historia moderna. Si he decidido analizar este magnífico tratado liberal sobre la Guerra Civil Española, es por dos razones. En primer lugar, por el interés intrínseco de los acontecimientos que aborda. En segundo lugar, por lo que dicho análisis puede revelar sobre esa tendencia elitista soterrada que considero una de las causas del fenómeno de la subordinación contrarrevolucionaria. En su estudio de la República Española, Jackson no trata de disimular sus propias simpatías hacia la democracia liberal encarnada en las figuras políticas de Azaña, Casares, Quiroga, Martínez Barrio y el resto de los dirigentes nacionales responsables. Al adoptar esta postura, no hace sino expresar la opinión de la mayoría de los eruditos liberales. Cabe decir que cualquier liberal norteamericano apoyaría a dirigentes políticos similares en Latinoamérica, Asia o África si los hubiera. Por lo demás, Jackson apenas trata de ocultar su animadversión hacia las fuerzas españolas de la Revolución Popular y hacia sus propósitos. No es mi intención criticar el ensayo de Jackson por la claridad con la que expresa su postura o simpatías políticas. Bien al contrario, la manifestación clara y explícita de las lealtades políticas del autor aumenta el valor de su obra, en cuanto que la interpretación de acontecimientos históricos. Sin embargo, creo que se puede demostrar que la versión de Jackson de la Revolución Popular que tuvo lugar en la España es engañosa y en parte injustificada. La falta de objetividad que revela es muy significativa, pues es característica de los intelectuales liberales y comunistas, y a la hora de juzgar movimientos revolucionarios espontáneos y apenas organizados, aunque estén basados en los ideales y las necesidades más acuciantes de las masas desposeídas. Entre estudiosos se suele aceptar como convención que el empleo de términos como los de esta última frase atestiguan la ingenuidad y el sentimentalismo cándido de su autor. Esta convención, no obstante, proviene de las convicciones ideológicas más que sobre la propia historia o la investigación de los fenómenos sociales. Convicciones que, a mi entender, son desmentidas por acontecimientos como los de la revolución que se extendió por buena parte de España en el verano de 1936. Las circunstancias políticas en España en los años 30 no tienen parangón en un mundo subdesarrollado actual, desde luego. Aún así, la escasa información que nos llega sobre los movimientos populares de Asia en particular revela ciertos rasgos similares que exigen un estudio mucho más profundo y receptivo del que han merecido hasta ahora. En ausencia de información fiable es arriesgado establecer paralelismos, pero creo que es posible identificar tendencias recurrentes en la reacción de los intelectuales liberales y comunistas ante esta clase de movimiento de masas. Como ya he señalado, la Guerra Civil Española no es solo uno de los acontecimientos críticos de la historia moderna, sino también uno de los más estudiados.
Sin embargo, existen todavía algunas lagunas sorprendentes en los meses que siguieron a la sublevación franquista de junio